La sociedad desescolarizada. 2. 1. ¿Por qué debemos privar de apoyo oficial a la escuela? 1. Muchos estudiantes, en especial los que son pobres, saben intuitivamente qué hacen por ello las escuelas. Los adiestran a confundir proceso y sustancia. Una vez que estos dos términos se hacen indistintos, se adopta una nueva lógica. Cuanto más tratamiento haya, tanto mejor serán los resultados. Al alumno se le escolariza de ese modo para confundir enseñanza con saber. Promoción al curso siguiente con educación, diploma con competencia y fluidez con capacidad para decir algo nuevo. A su imaginación se la escolariza para que acepte servicio en vez de valor. Se confunde el tratamiento médico tomándolo por cuidado de la salud, el trabajo social por mejoramiento de la vida comunitaria, la protección policial por tranquilidad, el equilibrio militar por seguridad nacional, la mezquina lucha cotidiana por trabajo productivo. La salud, el saber, la dignidad, la independencia y el quehacer creativo quedan definidos como poco más que el desempeño de las instituciones que afirman servir a estos fines, y su mejoramiento se hace dependiente de la designación de mayores recursos a la administración de hospitales, escuelas y demás organismos correspondientes. En estos ensayos mostraré que la institucionalización de los valores conduce inevitablemente a la contaminación física, a la polarización social y a la impotencia psicológica. 3 dimensiones en un proceso de degradación global y de miseria modernizada. Explicaré cómo este proceso de degradación se acelera cuando unas necesidades no materiales son transformadas en demanda de bienes. Cuando a la salud, a la educación, a la movilidad personal, al bienestar o a la cura psicológica se las define como el resultado de servicios de tratamientos. Hago esto porque creo que la mayoría de las investigaciones actualmente en curso acerca del futuro tienden a abogar por incrementos aún mayores en la institucionalización de valores y que debemos definir algunas condiciones que permitieran que ocurriese precisamente lo contrario. Precisamos investigaciones sobre el posible uso de la tecnología para crear instituciones que atiendan a la acción recíproca, creativa y autónoma entre personas y a la emergencia de valores que los tecnócratas no pueden controlar sustancialmente. Necesitamos investigación en líneas generales para la futurología actual. Quiero suscitar la cuestión acerca de la mutua definición de la naturaleza del hombre y de la naturaleza de las instituciones modernas que caracterizan nuestra visión del mundo y nuestro lenguaje. Para hacerlo, he elegido a la escuela como mi paradigma, y por consiguiente trato solo indirectamente de otros organismos burocráticos del Estado corporativo, la familia consumidora, el partido, el ejército, la iglesia, los medios informativos. Mi análisis del currículum oculto de la escuela debería poner en evidencia que la educación pública se beneficiaría con la desescolarización de la sociedad, tal como la vida familiar, la política, la seguridad, la fe y la comunicación se beneficiarían con un proceso análogo. En este primer ensayo comienzo mi análisis tratando de dar a entender qué es lo que la desescolarización de una sociedad escolarizada podría significar. En este contexto, debiera ser más fácil entender mi elección de los 5 aspectos específicos pertinentes respecto de este proceso, los cuales abordaré en los capítulos siguientes. No solo la educación, sino la propia realidad social han llegado a ser escolarizadas. Cuesta más o menos lo mismo el escolarizar tanto al rico como al pobre en igual dependencia. El gasto anual por alumno en los arrabales y los suburbios ricos de cualquiera de 20 ciudades de los Estados Unidos está comprendido dentro de unos mismos márgenes y hasta favorable al pobre en ciertos casos. Tanto el pobre como el rico dependen de escuelas y hospitales que guían sus vidas, forman su visión del mundo y definen para ellos qué es legítimo y qué no lo es. Ambos consideran irresponsable el medicamentarse uno mismo y ven a la organización comunitaria, cuando no es pagada por quienes detentan la autoridad, como una forma de agresión y subversión. Para ambos grupos, el apoyarse en el tratamiento institucional
hace sospechoso el logro independiente. El subdesarrollo progresivo de la confianza en sí mismo y en la comunidad es incluso más típico en Westchester que en el norte de Brasil. Por doquiera, no tan solo la educación, sino la sociedad en conjunto necesitan desescolarización. Las burocracias del bienestar social pretenden un monopolio profesional, político y financiero sobre la imaginación social, fijando normas sobre qué es valedero y qué es factible. Este monopolio está en las raíces de la modernización de la pobreza. Cada necesidad simple para la cual se halla una respuesta institucional permite la invención de una nueva clase de pobres y una nueva definición de la pobreza. Hace 10 años, lo normal en México era nacer y morir uno en su propia casa y ser enterrado por sus amigos. Solo las necesidades del alma eran atendidas por la iglesia institucionalizada. Ahora, el comenzar y acabar la vida en casa se convierten en signos, ya sea de pobreza, ya sea de privilegio especial. El morir y la muerte han venido a quedar bajo la administración institucional del médico y de los empresarios de pompas fúnebres. Una vez que una sociedad ha convertido ciertas necesidades básicas en demandas de bienes producidos científicamente, la pobreza queda definida por normas que los tecnócratas cambian a su tamaño. La pobreza se refiere entonces a aquellos que han quedado cortos respecto de un publicitado ideal de consumo en algún aspecto importante. En México son pobres aquellos que carecen de 3 años de escolaridad y en Nueva York aquellos que carecen de 12 años. Los pobres siempre han sido socialmente impotentes. El apoyarse cada vez más en la atención y el cuidado institucionales agrega una nueva dimensión a su indefensión, la impotencia psicológica, la incapacidad de valerse por sí mismo. Los campesinos del altiplano andino son explotados por el terrateniente y el comerciante. Una vez que se asientan en Lima, llegan a depender, además, de los jefazos políticos y están desarmados por su falta de escolaridad. La pobreza moderna conjuga la pérdida del poder sobre las circunstancias con una pérdida de la potencia personal. Esta modernización de la pobreza es un fenómeno mundial y está en el origen del subdesarrollo contemporáneo. Adopta aspectos diferentes, por supuesto, en países ricos y países pobres. Probablemente se siente más intensamente en las ciudades estadounidenses. En parte alguna se otorga un tratamiento más costoso a la pobreza. En ninguna otra parte, el tratamiento de la pobreza produce tanta dependencia, ira, frustración y nuevos requerimientos. Y en ninguna otra parte podría ser tan evidente que la pobreza, una vez modernizada, ha llegado a hacerse resistente al tratamiento con dólares tan alto y que requieren una revolución institucional. Hoy en día, en los Estados Unidos, al negro y hasta el cosechero sin trabajo fijo pueden aspirar a un nivel de tratamiento profesional que habría sido inconcebible hace 2 generaciones y que a la mayoría de la gente del tercer mundo le parece grotesca. Por ejemplo, a los pobres de los Estados Unidos los pobres de los Estados Unidos pueden contar con un vigilante escolar que lleve a sus hijos de vuelta a la escuela hasta que lleguen a los 17 años, o con un médico que les remita a una cama de hospital que cuesta $60 diarios, el equivalente al ingreso de 3 meses para la mayor parte de la gente en el mundo. Pero ese cuidado los hace solo más dependientes de un tratamiento ulterior y los hace cada vez más incapaces de organizar sus propias vidas en torno a sus propias experiencias y recursos dentro de sus propias comunidades. Los estadounidenses pobres están en una posición singular para hablar acerca del predicamento que amenaza a todos los pobres de un mundo en vías de modernización. Están descubriendo que no hay cantidad alguna de dólares que pueda eliminar la destructividad inherente de las instituciones de bienestar social, una vez que las jerarquías profesionales de estas instituciones han convencido a la sociedad de que sus servicios son moralmente necesarios. Los pobres de los núcleos urbanos centrales de los Estados Unidos pueden demostrar con su propia experiencia la falacia sobre la que está constituida la legislación social en una sociedad escolarizada. William O. Douglas, miembro de la Suprema Corte de Justicia, hizo la observación de que la única manera de establecer una institución es financiarla. El corolario es asimismo verdadero. Solo
al desviar los dólares que ahora afluyen a las instituciones que actualmente tratan la salud, la educación y el bienestar social, podrá detenerse el progresivo empobrecimiento que ahora proviene del aspecto paralizante de las mismas. Debemos tener esto presente al evaluar los programas de ayuda federales. A modo de ejemplo, entre 1965 y 1968, en las escuelas de Estados Unidos se gastaron más de 3,000 millones de dólares para compensar las desventajas de unos 6 millones de niños. Al programa se le conoce con el nombre de Title I, artículo primero. Es el programa compensatorio más costoso que jamás se haya intentado en parte alguna en materia de educación, y sin embargo no es posible discernir ningún mejoramiento significativo en el aprendizaje de estos niños desfavorecidos, en comparación con sus condiscípulos de igual curso provenientes de hogares de ingresos medios, han quedado aún más retrasados. Por lo demás, a lo largo de este programa, los profesionales descubrieron otros 10 millones de niños que se esforzaban sometidos a desventajas económicas y educacionales. Se dispone ahora de nuevas razones para reclamar nuevos fondos federales. Este fracaso total en el intento de mejorar la educación de los pobres, a pesar de un tratamiento más costoso, puede explicarse de 3 maneras. 1. 3 millones de dólares son insuficientes para mejorar el aprovechamiento de 6 millones de niños de modo apreciable. O bien, 2. El dinero se gastó de manera incompetente. Se requieren diferentes planes de estudio, una mejor administración, una concentración aún mayor de fondos sobre el niño pobre y más investigaciones. Con ello se lograría el objetivo. O bien, 3. La desventaja educacional no puede curarse apoyándose en una educación dentro de la escuela. Lo primero es sin duda cierto en cuanto que el dinero se ha gastado a través del presupuesto escolar. El dinero se destinó efectivamente a las escuelas que contenían la mayoría de los niños desfavorecidos, pero no se gastó en los niños mismos. Estos niños, a los que estaba destinado el dinero, constituían solo alrededor de la mitad de los que asistían a las escuelas, que añadieron al subsidio federal a sus presupuestos. De modo que el dinero se gastó en inspectoría y custodia, en indoctrinación y selección de papeles sociales, como también en educación. Sobre todo, está inexplicablemente mezclado con los edificios e instalaciones, planes de estudio, profesores, administradores y otros componentes básicos de estas escuelas, y por consiguiente con sus presupuestos. Los fondos adicionales permitieron a las escuelas atender desproporcionadamente a la satisfacción de los niños relativamente más ricos, que estaban desfavorecidos por tener que asistir a la escuela en compañía de los pobres. En el mejor de los casos, una pequeña proporción de cada dólar destinado a remediar las desventajas del niño pobre en su aprendizaje podía llegar hasta ese niño a través del presupuesto de la escuela. Podría ser igualmente cierto que el dinero se gastó de manera incompetente, pero ni siquiera la incompetencia poco común puede superar la del sistema escolar. Las escuelas resisten, por su estructura misma, la concentración del privilegio en quienes son, por otra parte, desfavorecidos. Los planes especiales de estudio, las clases separadas o más horas de estudio constituyen tan solo más discriminación a un coste más elevado. Los contribuyentes no se han acostumbrado aún a ver que 3,000 millones de dólares se desvanezcan en el Ministerio de Salud, Educación y Bienestar, como si se tratara del Pentágono. El gobierno actual tal vez estime que puede afrontar las iras de los educadores. Los estadounidenses de clase media no tienen nada que perder si se interrumpe el programa. Los padres pobres creen que sí pierden, pero más todavía, están exigiendo el control de los fondos destinados a sus hijos. Un sistema lógico de recortar el presupuesto, y sería de esperar, de aumentar sus beneficios, consistiría en un sistema de becas escolares como el presupuesto por Milton Friedman y otros. Los fondos se canalizarían al beneficiario, permitiéndole comprar su parte de la escolaridad que elija. Si dicho crédito se limitara a unas compras que se ajustasen a un plan escolar de estudios, tendería a proporcionar una mayor igualdad de tratamiento, pero no aumentaría por ello la igualdad de las exigencias sociales.
Debería ser obvio el que incluso con escuelas de igual calidad, un niño pobre rara vez se pondrá a la par de uno rico. Incluso si asisten a las mismas escuelas y comienzan a la misma edad, los niños pobres carecen de la mayoría de las oportunidades educativas de que dispone al parecer el niño de clase media. Estas ventajas van desde la conversación y los libros en el hogar hasta el viaje de vacaciones y un sentido diferente de sí mismo, y actúan para el niño que goza de ellas tanto dentro de la escuela como fuera de ella. De modo que el estudiante más pobre se quedará atrás, en tanto dependa de la escuela para progresar o aprender. Los pobres necesitan fondos que les permitan aprender y no obtener certificados de tratamiento de sus deficiencias presuntamente desproporcionadas. Todo esto es válido para naciones tanto ricas como pobres, pero aparece con aspecto diferente. En las naciones pobres, la pobreza modernizada afecta a más gente y más visiblemente, pero también por ahora más superficialmente. 2 de cada 3 del total de niños latinoamericanos dejan la escuela antes de terminar el 5º grado, pero estos desertores no están por consiguiente tan mal, relativamente, como lo estarían en los Estados Unidos. Hoy en día son pocos los países víctimas de la pobreza clásica, que era estable y menos paralizante. La mayoría de los países de América Latina han llegado al punto de despegue hacia el desarrollo económico y el consumo competitivo, y por lo tanto hacia la pobreza modernizada. Sus ciudadanos aprenden a pensar como ricos y vivir como pobres. Sus leyes establecen un periodo escolar obligatorio de 6 a 10 años. No solo en Argentina, sino también en México o en Brasil, el ciudadano medio define una educación adecuada según las pautas estadounidenses, aun cuando la posibilidad de lograr esa prolongada escolarización esté restringida a una diminuta minoría. En estos países, la mayoría ya está enviciada con la escuela, es decir, han sido escolarizados para sentirse inferiores respecto del que tiene una mejor escolaridad. Su fanatismo en favor de la escuela hace posible el explotarlos por partida doble. Permite aumentar la asignación de fondos públicos para la educación de unos pocos y aumentar la aceptación del control social de parte de la mayoría. Es paradójico que la creencia en la escolarización universal se mantenga más firme en los países en que el menor número de personas ha sido y será servido por las escuelas. Sin embargo, en América Latina, la mayoría de los padres y de los hijos podrían seguir aún senderos diferentes hacia la educación. La proporción del ahorro nacional invertido en escuelas y maestros tal vez sea mayor que en los países ricos, pero estas inversiones son totalmente insuficientes para atender a la mayoría, haciendo posible siquiera 4 años de existencia en la escuela. Fidel Castro habla como si quisiese avanzar directo a la desescolarización, cuando promete que para 1980 Cuba estará en condiciones de disolver su universidad, puesto que toda la vida cubana será una experiencia educativa. Sin embargo, en los niveles de primaria y secundaria, Cuba, al igual que otros países latinoamericanos, actúa como si el paso a través de un periodo definido como la edad escolar fuese una meta incuestionable para todos, solo postergada por una escasez momentánea de recursos. Los dos engañosos gemelos de un tratamiento más a fondo, tal como de hecho se proporciona en Estados Unidos y como tal solo se promete en América Latina, se complementan entre sí. Los pobres del norte están siendo tullidos por el mismo tratamiento de 12 años cuya carencia marca a los pobres del sur como irremediablemente retrasados. Ni en Norteamérica ni en América Latina logran los pobres igualdad a partir de escuelas obligatorias, pero en ambas partes la sola existencia de la escuela desanima al pobre y le invalida para asir el control de su propio aprendizaje. En todo el mundo, la escuela tiene un efecto antieducacional sobre la sociedad. Se reconoce la escuela como la institución que se especializa en educación. La mayoría de las personas considera los fracasos de la escuela como una prueba de que la educación es una tarea muy costosa, muy compleja, siempre arcana y frecuentemente casi imposible. La escuela se apropia del dinero, de los hombres y de la buena voluntad disponibles para educación y fuera de eso desalienta a otras instituciones respecto a asumir tareas educativas. El trabajo, el tiempo libre, la política, la vida ciudadana e incluso la vida familiar dependen de las escuelas.
en lo concerniente a los hábitos y conocimientos que presuponen, en vez de convertirse ellos mismos en los medios de educación. Tanto las escuelas como las otras instituciones que dependen de aquellas llegan simultáneamente a tener un precio imposible. En Estados Unidos, los costes per cápita de la escolaridad han aumentado casi con igual rapidez que el coste del tratamiento médico. Pero este tratamiento más completo, impartido por doctores y maestros, ha mostrado unos resultados en continua declinación. Los gastos médicos concentrados sobre los mayores de 45 años se han duplicado varias veces durante un periodo de 40 años, dando como fruto un aumento del 3% en las probabilidades de vida de los varones. El incremento de los gastos educacionales ha producido resultados aún más extraños. De otra manera, el presidente Nixon no se habría sentido inclinado a prometer esta primavera que todo niño tendrá pronto el derecho a leer antes de dejar la escuela. En Estados Unidos se precisarían 80,000 millones de dólares por año para proporcionar lo que los educadores consideran como tratamiento igualitario para todos en escuelas primaria y secundaria. Esto es bastante más del doble de los 36,000 millones que se están gastando ahora. Las predicciones de costes preparadas de modo independiente en el Ministerio de Salud, Educación y Bienestar y en la Universidad de Florida indican que para 1974 las cifras comparables serán de 107,000 millones contra los 45,000 millones proyectados ahora. Y estas cifras omiten totalmente los enormes costes de lo que se denomina educación superior, cuya demanda está creciendo aún más velozmente. Los Estados Unidos, que en 1969 gastaron casi 80,000 millones de dólares en defensa, incluyendo su despliegue en Vietnam, es obviamente demasiado pobre como para proporcionar igual escolaridad. El comité nombrado por el presidente para el estudio del financiamiento de las escuelas debiera preguntar no cómo mantener o cómo recortar tales costes crecientes, sino cómo pueden evitarse. La escuela igual obligatoria para todos debiera reconocerse por lo menos como algo económicamente impracticable. En América Latina, la cantidad de erario gastada en cada estudiante graduado oscila entre 350 y 1,500 veces el monto gastado en el ciudadano medio. Es decir, el ciudadano que está en un término medio entre el más pobre y el más rico. En Estados Unidos, la discrepancia es menor, pero la discriminación más aguda. Los padres más ricos, cerca de un 10%, pueden permitirse proporcionar a sus hijos educación privada y ayudarles a beneficiarse de las donaciones de fundaciones. Pero además consiguen 10 veces el monto per cápita de fondos públicos si este se compara con el gasto per cápita que se efectúa en los hijos del 10% de los más pobres. Las razones principales de que esto ocurra son que los muchachos ricos permanecen por más tiempo en la escuela, que un año de universidad es proporcionadamente más costoso que un año de escuela secundaria, y que la mayoría de las universidades privadas dependen, al menos indirectamente, de un financiamiento derivado de desgravámenes. La escuela obligatoria polariza inevitablemente una sociedad. Califica a sí mismo a las naciones del mundo según un sistema internacional de castas. A los países se les califica como castas cuya dignidad la determina el promedio de años de escolaridad de sus ciudadanos, tabla de calificación que se relaciona íntimamente con el Producto Nacional Bruto per cápita y es mucho más dolorosa.